Parecía solo otra operación de transporte común, una máquina pesada en camino al destino, con documentos y rutas definidos. Todo pasó a la normalidad hasta que, al otro lado del mundo, dos hombres trabajaron con simulacros y cortadores sobre algo que ya no estaba allí. Mientras tanto, en el Reino Unido, el nerviosismo se hizo cargo del grupo cuando se dio cuenta de que la carga había sido interceptada, hasta que un perro rastreador entró en la escena. Esta es la historia de cómo una excavadora de 40 montones se ha convertido en el centro de uno de los esquemas de contrabando más sofisticados jamás desentrañados en el país, llevando 500.000 libras de secretos con él. La idea no llegó de la noche a la mañana. Era un plan meticuloso, elaborado durante meses con precisión y discreción. En el centro de la operación había una excavadora DX 420 Duen, adquirida por 75.000 euros, un valor muy por debajo del mercado. Pero el precio no era lo que importaba. La máquina no se utilizaría para la construcción, sino para ocultar algo mucho más valioso. Detrás del esquema estaban Danny Brown y Stefan Baldaff, tanto en 50 como profundamente involucrados en una organización criminal. No eran aficionados que buscaban dinero fácil, sino profesionales experimentados. Brown usó el nombre de código Tetis en mensajes cifrados, mientras que Baldaff se presentó como Movimiento Audaz. A primera vista, era un negocio de exportación de maquinaria legítimo. Debajo de la fachada, sin embargo, era una operación de camuflaje bien orquestada. Para dar apariencia de legalidad, el grupo simuló una subasta en línea en el sitio web de Iron Planet, una plataforma real para vender equipos industriales. El plan era simple. Un compañero en Australia haría una oferta combinada, comprar a la excavadora y llevarla al país sin levantar sospechas. Pero algo salió mal. El anuncio llamó la atención de varios interesados genuinos, generando un movimiento inesperado. Leon Riley, otro miembro de la pandilla británica, notó el problema y advirtió a Brown a través de mensajes encriptados. Era necesario actuar rápidamente para mantener el control de la venta. La máquina fue transferida de Leeds a Grays, en Essex, una ubicación más discreta y fácil de administrar. El transporte fue reanudado por la compañía de Riley, Mason Equipment, donde comenzarían los preparativos finales. Cada etapa del plan consistía en capas disfrazadas, documentación falsificada, una fachada comercial y logística internacional impecable. Para aquellos que cuidan, era solo una excavadora usada que se envía a un comprador en Australia. Detrás de escena, sin embargo, un equipo de traficantes de veteranos se estaba preparando para realizar una de las operaciones de exportación de drogas más grandes en la historia del Reino Unido. En el lado australiano, dos hombres lideraron la recepción: Tony Mars, trabajador de la construcción, y Raymond Lipovac, fontanero con conexiones con crimen organizado. Eran los compradores oficiales, el enlace final de la corriente. Su papel vendría más tarde, pero desde el principio sabían exactamente lo que llevaba la excavadora y qué debía hacerse cuando llegó. En un cobertizo industrial en grises, la máquina estaba bajo luces artificiales y cubierta por lienzo. No estaba allí para el mantenimiento, sino para recibir la pieza clave del plan, el escondite. Philip Lawson, a los 61, era el cerebro detrás del proyecto. No solo ayudó en el transporte, sino que también ideó todo el sistema de ocultación. Se crearía un compartimento dentro de un brazo de la excavadora, con suficiente espacio para albergar cientos de libras de sustancia, resistiendo las inspecciones internacionales. Lawson contrató a un soldador para abrir el brazo de acero con precisión quirúrgica. El vacío interior acomodaría 227 paquetes de aspiración MDMA huddled con un total de 448 libras, con pureza del 77.5%. Se estima que en Australia, donde los precios de los medicamentos están extremadamente inflados, el valor de mercado rotaría entre 44 y 45 millones de dólares. Para eludir las radiografías, el interior estaba cubierto de láminas de plomo. Después de cargar, la sección fue soldada nuevamente, pero eso no fue suficiente. Lawson luego trajo una poderosa máquina de soldadura y contrató a una compañía de señalización para producir adhesivos industriales que cubren el trabajo reciente. La excavadora fue reparada, las articulaciones lijadas y enderezadas. A los ojos de cualquiera parecía intacto. Tony Borg, 44 años, fue responsable de la etapa final de preparaciones. Bajo la supervisión de Lawson, coordinó los ajustes hasta que la máquina estuvo lista para viajar. La ocultación fue completa. En unos pocos días, un equipo diseñado originalmente para mover a Terra se había convertido en una mula de rango largo con una carga química sellada e invisible. En los registros, era solo un activo de construcción que cambió las manos entre los continentes. De hecho, era una carga de drogas meticulosamente
ocultas, a punto de ser enviadas. Lo que nadie en la sala de estar imaginó fue que pronto los agentes de las costumbres australianas lo mirarían directamente. Hasta enero de 2020, todo estaba listo. El papeleo había sido preparado, la subasta había pasado según lo planeado, y la excavadora, ahora cargada y sellada, dejó la unidad en Essex hacia un camión de transporte. A partir de ahí, fue a Brisbane, Australia. El viaje duró casi 2 meses, suficiente tiempo para hacer ansiosos a los miembros del grupo británico. En el camino se intercambiaron mensajes encriptados entre Brown, Baldaff, Riley y sus contactos australianos, con actualizaciones, garantías y controles de ruta. Todos estaban al tanto del peso de lo que estaba en tránsito, tanto en los aspectos físicos como legales. Lo que no sabían era que la carga ya había sido comprometida. Los agentes de aduanas australianos, que actúan en base a información confidencial, sometieron a la excavadora a una radiografía tan pronto como aterrizó el 13 de marzo. Las imágenes confirmaron las sospechas. Dentro del brazo, detrás del acero y el plomo, había un compartimento oculto con 227 paquetes de plástico. Sin embargo, no se apoderaron de la máquina de inmediato. En cambio, eliminaron las drogas, secan la cavidad, suavizaron las soldaduras, reemplazaron las pegatinas e instalaron un rastreador junto a un dispositivo de escucha oculta. El objetivo era averiguar dónde se tomaría la excavadora, quién la manipularía y cuál sería la reacción para darse cuenta de que el contenido desapareció. La máquina modificada fue lanzada y fue a una subasta del oeste de Sydney, tal como lo planea. En documentos todo parecía normal, sin alertas, sin retrasos. En el otro lado del mundo, los organizadores británicos solo vieron progreso, pero cada movimiento, mensaje y etapa de entrega ahora fue monitoreada. Hasta mediados de mayo de 2020, la excavadora llegó al destino final, un pequeño sitio de construcción en Kildare Road, en Blacktown, a 34 kilómetros al oeste de Sydney. Se puso de pie durante días, inamovible y silencioso, esperando. El 18 de mayo, Tony Mars y Raymond Lipovac aparecieron con herramientas en la mano, molinillos, ejercicios y diagramas. Habían recibido instrucciones detalladas de Philip Lawson en el Reino Unido, incluidos bocetos que indicaron exactamente dónde cortar, qué herramientas usar y cómo acceder al compartimento sellado dentro del brazo de excavador. Siguieron todo a la carta. Primero, usaron su propia excavadora para cavar una zanja, colocando la máquina para obtener más cobertura. Se extendió una tela grande sobre la calle frente a la calle, bloqueando cualquier vista externa. Entonces comenzó el trabajo. Esperaban encontrar detrás de los paquetes de MDMA, cuidadosamente empaquetados, cuidadosamente. Lo que encontraron fue solo el vacío. La cámara estaba limpia, hueca y completamente vacía. En los días siguientes, el equipo australiano regresó al sitio una y otra vez, cada vez más con una confusión más urgente y creciente. Enviaron fotos del compartimento abierto del Reino Unido al Reino Unido por Incrutor, mientras que Brown y Baldaff respondieron con instrucciones aún más detalladas, más presión y más preguntas. Pero nada cambió. El brazo de excavador todavía estaba vacío. El 21 de mayo, después del tercer intento frustrado, los australianos confirmaron lo peor. La máquina no contenía drogas. Las 448 libras de MDMA habían desaparecido. Al otro lado del mundo, la noticia cayó como una bomba. La operación se había planeado con precisión milimétrica, basada en la sincronización y la confianza. Ahora el pánico comenzaba a establecerse. ¿Quién había tomado la droga? ¿Alguien ha interceptado a la excavadora en el camino? ¿O sería una traición dentro del equipo? Lo que nadie en el grupo sospechaba que cada mensaje cambió, cada intento falla y cada momento de duda se registraba en silencio. El plan no solo se derrumbó, sino que se observó en tiempo real. Creían que la plataforma era inviol incapaz, sin nombres, sin registros y, pensaron, sin ninguna posibilidad de intercepción. Los mensajes fueron tipados, leídos y borrados entonces. Concrutor se había convertido en la herramienta favorita de las redes criminales más organizadas de Europa, con su sistema encriptado al servir como una columna vertebral de operaciones a gran escala, hasta que, de repente, ya no se sirve. No entraré en los detalles técnicos aquí. Si desea entender cómo el Incrutor ha ayudado a desmantelar redes como esta, hay un material completo en mi canal sobre el tema. Lo que importa ahora es esto: las autoridades ya estaban dentro. Gracias a la Operación Venetic, los investigadores monitorearon las comunicaciones del grupo en tiempo real. Brown operaba bajo el nombre de código Throthetis. Baldaff usó Boldmove. Riley Lawson y otros también estuvieron activos. Poco a poco, los agentes reconstruyeron cronologías, enviando rutas y sus roles, todos extraídos de las propias chats del grupo. La excavadora, la soldadura,
hora, la ruta, la subasta, todo estaba allí, descrito en sus propias palabras. Incluso se presentaron las conversaciones entre los equipos, como los que mencionamos antes, y entre la inundación de mensajes había descuido, pequeños pero suficientes detalles para abrir la investigación para siempre. Danny Brown había enviado una foto de su nuevo Bulldog French, Bob, a Stefan Baldaff por el incrutor. Parecía inofensivo hasta que los investigadores expandieron la imagen del collar del perro, colgando de él una plaqueta con un número de teléfono, el de Brown's partner, que lo conectó directamente al perfil encriptado Throthetis. Luego vinieron los selfies sin querer. En un mensaje, Brown había compartido una foto de su televisor con el grupo. Su reflejo apareció claramente en la pantalla. En otro, Baldaff había enviado la imagen de una placa de latón en la puerta y su cara estaba registrada en la superficie pulida. Ambas fotos confirmaron sus identidades sin margen de duda. Para los investigadores fue como estar en la misma habitación que ellos, y las cosas se volvieron aún más fáciles con las huellas digitales. Después de identificar a los involucrados, la policía rastreó sus viajes a través de torres móviles cerca de la unidad industrial en Grises. Cuantos más mensajes intercambiaron, más profundos cavaron su propia trampa. La caída no llegó con un accidente. No hubo ritmos policiales en esta etapa, solo silencio y vigilancia. Los agentes dejaron fluir las conversaciones mientras observaban la conspiración que se desarrollaba. Cuando llegó el momento de actuar, no necesitaban suposiciones, tenían transcripciones, coordenadas, cronologías y pronto tendrían caras. A finales de mayo, el grupo ya sintió que algo andaba mal. Los australianos no podían recuperar la droga, la excavadora estaba vacía. Las fotos del brazo hueco fueron enviadas de regreso por el chat de croata. Al principio, el equipo del Reino Unido sospechaba de incompetencia. No creían que las autoridades pudieran haber actuado sin hacer ruido. Luego lanzaron su propia investigación. Los mensajes encriptados muestran que Brown, Baldaff, Riley y otros en las reuniones digitales frenéticas tratando de averiguar qué había estado mal. La paranoia se extendió rápidamente. ¿Quién robó la droga? ¿Habría sido interceptado en muelles? ¿Hubo un informante dentro del grupo? Revisaron cada detalle del envío, cruzaron la información de cada paso, pero no pudieron explicar. Y sobre todo, no se dieron cuenta de que estaban siendo observados, no solo mensajes, sino los teléfonos, las ubicaciones e incluso las conexiones entre ellos. El 15 de junio de 2020, Danny Brown y Stefan Baldaff fueron arrestados juntos en Putney, al suroeste de Londres. La policía confiscó sus dispositivos. Brown todavía llevaba el teléfono celular de Incrutor. En el auto de Baldaff encontraron un iPhone que lo identificó como un brote para los demás. A partir de ahí, los arrestos tuvieron éxito. Peter Murray fue arrestado frente a su casa en Greenwich. Leon Riley, Tony Borch y Philip Lawson fueron arrestados en las siguientes semanas. Uno por uno, cada pieza de la red británica fue desmantelada. Mientras tanto, en Australia, reinó el silencio prolongado. El último mensaje se envió el 21 de mayo de 2020, la confirmación de que el compartimento estaba vacío. Desde entonces, sin actualización, sin respuesta y sin signos de Marte o Lipovac. Desde el Reino Unido, Brown y Baldaff continuaron enviando instrucciones, pidiendo nuevas fotos y más detalles. Nada regresó, no lo sabían, pero el lugar en Blacktown ya estaba comprometido. La Fuerza Fronteriza Australiana y la Policía Federal AL acompañó la operación en tiempo real. Las grabaciones del dispositivo de escucha oculta confirmaron que Marte y Lipovac intentaron sin éxito localizar la droga. Incluso argumentaron llamar al equipo británico y admitir que la carga se había ido. Cuando dejaron el lugar el 21 de mayo, los equipos de vigilancia ya estaban preparando el siguiente movimiento. En cuestión de horas, comenzaron los ritmos. Mars fue el primero en ser arrestado en Sydney. Afirmó haber comprado la excavadora de buena fe y solo descubrió la droga después de ser amenazada por Lipovac. El tribunal no aceptó. Los registros mostraron que había usado la máquina para cavar la zanja de la portada. Fue sentenciado a 8 años de prisión. Lipovac fue arrestado. Su defensa fue más oscura. Dijo que se vio obligado a participar en una pandilla motociclista, quien dijo que su difunto hermano les debía dinero. El tribunal reconoció la presión, pero aún así lo consideró culpable. Recibió 4 años de penalización. El 6 de diciembre de 2022, en el Kingston Crown Court, el peso total del caso se presentó al juez. Había llevado más de 2 años llegar al juicio, dado el volumen y la complejidad de las investigaciones, pero cuando las pruebas finalmente se expusieron, dejaron poco margen para la duda. La acusación describió la operación como uno de los esquemas de tráfico más deliberados y organizados de los últimos tiempos. El grupo había usado un método sin precedentes para contrabandear las drogas de clase
NSA, y nada se han dejado al azar. Las defensas intentaron cuestionar la validez de los mensajes de invasión, argumentando que se habían obtenido ilegalmente, pero el tribunal rechazó la solicitud. El juez autorizó el uso de los datos, y cuando se analizaron, rastrearon un retrato claro. ¿Quiénes eran los involucrados y en qué medida había participado cada uno? Stefan Baldaff, entonces de 64 años, recibió la penalización más severa, 28 años de prisión. Las investigaciones le señalaron como uno de los principales articuladores de la operación, actuando estrechamente con Danny Brown para coordinar todas las etapas del esquema. Brown, de 55 años, fue sentenciado a 26 años, identificado como una pieza central en la gestión de la logística, la planificación estratégica y la comunicación entre los miembros del grupo. Leon Riley, de 50 años, propietario de Mason Equipment, tuvo una participación decisiva para facilitar el desplazamiento de la excavadora adaptada para transportar drogas. Su oración fue fija en 24 años. Peter Murray, de 59 años, responsable de un papel clave en el transporte de la carga, recibió la misma oración. Philip Lawson, de 61 años, a cargo de diseñar el escondite dentro de la máquina y supervisar el trabajo de soldadura, fue sentenciado a 23 años de prisión. Tony Borg, de 44 años, quien ayudó en las modificaciones de la excavadora en Essex, tenía una oración más pequeña, 15 años. El último veredicto llegó solo en diciembre de 2024, cuando William Sartin, de 63 años, fue considerado culpable por dar en el cobertizo donde estaba preparada la excavadora. Su oración también fue de 24 años, pero la historia no terminó allí. A principios de 2025, los tribunales dirigieron su atención a los recursos financieros del grupo, con el objetivo de recuperar las ganancias del intento de exportar medicamentos valorados en 45 millones. El 20 de enero de ese año, en Kingston Crown Court, dos de los organizadores más graduados, Stefan Baldaff y Philip Lawson, fueron el objetivo de órdenes de confiscación expresiva, respaldados por la Ley de Procedimientos de Crimen, productos del crimen. Baldaff, entonces de 65 años, se vio obligado a devolver 17.600. El juez le otorgó un período de 3 meses para el pago, de lo contrario, 7 años de prisión si no cumplía con la determinación. Lawson, de 63 años, recibió una orden por separado para devolver 182.000, con el mismo término y la amenaza de 3 años adicionales de detención en caso de falta de complemento. La Agencia Nacional del Crimen, NSA, confirmó que cualquier monto recuperado se dirigiría a las iniciativas de prevención del delito y se reinvertiría en las arcas públicas. Después de todo, además de castigar a los involucrados, el objetivo también era desmantelar la estructura financiera que respaldaba operaciones como esta. La pregunta sigue siendo, ¿se aplicaron las sanciones a inhibir esquemas similares o fue el golpe financiero al verdadero impacto en la organización? La justicia buscó, sobre todo, demostrar que el delito no paga ni la libertad ni en los recursos. Y mientras casos como este siguen siendo revelados, existe el recordatorio de que detrás de cada operación exitosa, el de las autoridades, hay años de investigación, tecnología y trabajo conjunto para desmantelar redes que se cree que están por encima de la ley.